¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Carpe Diem, un programa donde hablamos un poco de todo y de todo un poco. Ya es viernes, el cuerpo lo sabe y pues bueno, hoy tenemos un tema interesante, un tema que nos toca a todos, no nada más por la parte de nuestra historia, de nuestra cultura, sino porque sí considero que en estos momentos en donde hay una fusión de muchos elementos, y ahorita vas a ver por qué hablo esto, vale la pena comentarlo. Y para hablar de eso vamos a hablar hoy del Día de Muertos. Para hablar de eso he invitado a pues dos amigos que la verdad son expertos en este asunto. El historiador Ismael Nieto. ¿Cómo estás, Ismael? Gracias por venir aquí. Y el arqueólogo Pepe Ramírez, José Ramírez, pero prefiere que le digan Pepe, que ya ha estado en otros programas con nosotros. Bienvenido, Pepe. Es un gusto, como siempre. Ellos están muy metidos en este asunto de la historia, de las manifestaciones prehispánicas y todo lo que ello conlleva. Y la verdad es que los invité para que platicáramos de Día de Muertos, porque si bien Día de Muertos tiene ahorita un auge alrededor de algunas de las manifestaciones que relacionamos con Día de Muertos, también es cierto que hay todavía lo voy a poner así, no sé si sea la palabra exacta, una pugna, una competencia entre lo que es el tradicional Día de Muertos, conocido en México, con el Halloween, que se ha incorporado en los últimos años a nuestras costumbres, ¿no? Sobre todo urbanas, y que están así como en competencia en algunas ocasiones, como que se fusionan en otras. Y pues bueno, el Día de Muertos, si bien es una gran tradición que tiene que ver con nuestra mexicanidad, con nuestras costumbres, y al ser, en mi opinión, al ser avalado ya por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, sí creo que tiene mucha valía. Y hablo de valía, no quiero ser subjetivo, pero hablo de una valía en muchos aspectos: el aspecto artístico, el aspecto sociológico, el aspecto de las manifestaciones culturales, el aspecto espiritual inclusive, ¿no? Es decir, es mucho más valioso que una fiesta que está llena de mercadotecnia como el Halloween. Esta es su opinión personal. Pero a ver, ¿cómo ven ustedes desde su punto de vista el Halloween, Ismael? ¿Qué es? ¿Cómo podríamos definirlo en sí? El Halloween, perdón, el Día de Muertos. Yo ya estoy en eso. Bueno, pues ahí estaría la primera controversia con respecto del Día de Muertos y Halloween, ¿no? Pues el Día de Muertos se maneja que si es una tradición completamente prehispánica, o si es católica, judeocristiana, o es una combinación de ellas. Pero esto ya lo hemos comentado, a lo mejor nosotros fuera de cómo se maneja hasta en las diferentes regiones, ¿no? Sí. Entonces, pues nosotros vamos a manejarlo más desde el aspecto del centro, del mundo náhuatl. Te manejan ofrendas, te manejan flores, rituales, todo ello te va a combinar para darte un Día de Muertos. Si nosotros lo vamos a ver netamente religioso, entonces el Día de Muertos es exclusivamente católico, ¿no? Decíamos sí. El Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos. Pero al manejarse como desde el aspecto cultural, entonces es rescatar la cultura desde los aspectos regionales, ¿no? No es lo mismo cómo se maneja en Oaxaca, cómo se maneja en Michoacán, cómo se maneja en Yucatán, o cómo lo manejamos aquí en el centro, y de cómo nos lo está llegando desde la parte norte, como lo comentabas, del Halloween, ¿no? Y cómo se va a ir mezclando. Entonces, el Día de Muertos es una combinación cultural, ¿no? Se está amasando desde diferentes formas, y nosotros desde el centro es decir, Día de Muertos es el pan de muerto, la ofrenda, y ahora últimamente el disfraz, ¿sí? A lo mejor antes era el disfraz del Halloween, ahora es disfraz de Catrín o de Catrina. Estamos combinándolo, y comentabas, ¿no? Es cómo es vivo esto, ¿no? Y el Día de Muertos es muerto por lo que se está festejando, pero se está viviendo, ¿no? Estamos uniendo otras culturas, ¿no? Ya no lo vemos desde el aspecto tan religioso, y lo vemos con las abuelas, y sí es más apegado religioso. Lo vemos así como que con los jóvenes, y dices, no, pues vamos a una reunión, o vamos a una plática, una conferencia. Es querer enriquecer el Día de Muertos desde muchos aspectos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo tú comentabas, Pepe, platicando antes de entrar a cabina, que esto en realidad, esta parte de las ofrendas, viene de los ciclos agrícolas? ¿Cómo es eso? Cuéntame eso. Bueno, mira, en la época prehispánica, y que mucha gente comenta que las ofrendas de muertos vienen de la época prehispánica, ¿no?
Y hay una gran discusión desde la perspectiva arqueológica y antropológica en ese sentido. Me parece ser que no es tanto ese elemento, que haya una unificación, sino que estamos tomando algunos elementos de eso, pero que realmente es muy distinto lo que era la ofrenda de muerto, o el culto a los muertos más bien en la época prehispánica, a lo que estamos manejando hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque en el mundo prehispánico obviamente se hacía la ofrenda a los muertos también relacionado con el ciclo agrícola. Entonces, más o menos en el mes de agosto o septiembre, que había un mes que nosotros sabemos el nombre de agua, en esa fecha se empezaba ya a cosechar. Y entonces en ese momento también se empezaba a ofrendar, ¿no? A los muertos. ¿Por qué? Porque se acababa un ciclo. Entonces había un ciclo que había sido bueno, entonces había que ofrendar, y había obviamente que también dar a los muertos cuando se morían, y bueno, tú ya lo sabes, cuando morían había distintos rumbos, distintos cielos a los cuales se podía llegar, acceder, pero al mismo tiempo iba acompañado de las ofrendas, ¿no? Y la ofrenda, cosa curiosa, hoy en día se ha perdido, por ejemplo, el uso del cacao. En la época prehispánica, a los entierros llevaba el cacao, ¿no? El cacao era el valor de cambio en muchas ocasiones, ¿no? Era el pulque, ¿no? Que hoy bueno, se está retomando. Y lo que tú hablabas hace un rato, Ismael, el sentido de que cómo todo se va transformando, todo va cambiando. Hoy en día, bueno, ¿qué se pone? Pues ponemos todavía, en los años 50, 60 del siglo pasado, se ponía que la cervecita, que el tequila, ¿no? Porque la idea era, le voy a poner lo que le gustaba a mi pariente, a mi familiar, y como viene, como regresa, pues para que lo pruebe, ¿no? O sea, pero entonces esto de que el muerto, digamos, regresa y nos ve, es más un poco del imaginario cultural, no prehispánico, sino más bien después de la colonia. Pues es algo que ya le fuimos poniendo. Claro. Ahora, entiendo bien que entonces, de acuerdo a lo que me dicen, no es que el mexicano se burle de la muerte, que esa es una frase más tuya, Pepe, sino más bien hay una devoción por la muerte. Y esa sí nos viene de la época prehispánica, una devoción de ofrendar, dentro del ciclo agrícola, ofrendarle también al muerto. ¿Es correcto por ahí? Sí, y por ejemplo, lo que digamos ahorita fuera de cámara, ¿no? Decíamos, bueno, el mexicano, hoy se tiene la idea de que el mexicano se burla de la muerte. Yo creo que estamos muy alejados de ese sentido. Obviamente, en los años del siglo pasado se empezó a generar esa idea, ¿no? Con la calavera de Posada, la Catrina, que realmente fue, como tú decías, fue un nombre que le puso Diego Rivera. Y que realmente Posada le llamaba la garbancera. ¿No? La calavera garbanza. Y que era una especie de burla, de mofa hacia todos estos grupos de finales del siglo XIX, afrancesados y bien vestidos y todo que el negaban asunto, su raíz mexicana. Y bueno, ahí empezó la burla, y que al mismo tiempo era un aspecto de denuncia, de estar en contra del gobierno de Porfirio Díaz y toda esta clase que buscaba más lo afrancesado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la Catrina en sí misma sí tiene un aspecto de burla, pero es más bien una burla social, y a partir de Porfirio Díaz, o sea, es decir, es del siglo XX para acá, ¿no? Y que ya inmortalizara a Diego Rivera, ¿no? Y como bien dicen, ya le puso cuerpo y ya le nombró y todo el asunto. 1875, por ahí cuando Posada se la... ¿no? Ahora, un poco regresando a la parte de muertos, o sea, es decir, la ofrenda que ahora se pone, que bueno, ahora se defiende como la parte mexicana y la parte prehispánica, o sea, sí tiene elementos como el cempasúchil, como el copal que se quema, como el incienso, con todo esto que me imagino, no sé, lo pregunto desde la ignorancia más absoluta, vienen de la época prehispánica, digamos, esos elementos ofrendados en sí mismo. Es como que retomamos algunos aspectos del mundo prehispánico y aquí los depositamos, ¿no? Y tú acabas de decir algo que es muy importante, eso de la mexicanidad. Yo en lo particular no estoy muy de acuerdo con estos grupos de la mexicanidad, ¿no? Siento que tratamos de retomar elementos de un pasado y volverlos a activar hoy en día. Hay que tomar que la cultura es algo dinámico, vivo, ¿no? Vivo, entonces no creo que sea posible todo esto hacerlo, ¿no? Retomar todo esto, ese sentido, lo hablamos hace un momento, el hecho de la función que tiene colocar una ofrenda. Hoy en día el joven, y así lo veo, es pongo la ofrenda porque en la escuela me dicen, y eso es muy bueno. Sí. Si en los años del siglo pasado, en los años 70, 80, se empezó a generar esa idea de
volver otra vez a retomar la ofrenda, ¿no? Uh-huh. Porque estaba ya en auge el Halloween. Sí. Entonces hoy en día, sí, pasan de escuela, ponen la ofrenda, compran todos los insumos para la ofrenda, se colocan, los maestros hablan sobre las ofrendas, y ese sentido. Pero la pregunta sería, ¿qué tanto tienen no el conocimiento, sino ese sentido que realmente implica la ofrenda, o es simplemente el repetir un elemento o un proceso cultural que nos viene generando desde algunos años? Esa es una buena pregunta. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar platicando con Ismael y con Pepe sobre este asunto de el Día de Muertos, la ofrenda, Halloween y todo ese tipo de cosas. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con Ismael Nieto y Pepe Ramírez sobre esta parte del Día de Muertos. Y a ver, Ismael, nos decías en relación a lo que ya adelantaba Pepe de los ciclos de la agricultura y que se ofrendaban cuando venía la cosecha. O sea, hay una íntima relación entre la ofrenda, el ciclo de la agricultura y la dualidad vida-muerte, ¿no? O sea, es decir, esto, este concepto completo. A ver, platícanos de eso. Okay, bueno, sí, el aspecto con la muerte, ¿no? Nosotros estamos viviendo a diario la vida-muerte porque nosotros nos alimentamos. Comes pez, comes gallinas, cerdo. Ellos los tienen que sacrificar, por eso es un sacrificio. ¿Para que tú puedas vivir? Entonces, por eso luego se maneja el aspecto de, es que hacen sacrificios humanos. No, es que tú, ¿a qué le vas a ofrendar a Dios? Tú ofrendas a Dios tu sangre y tu corazón. Porque dice, Dios lo tiene todo, pero a la vida, ¿tú qué le estás ofrendando? Tú eres agricultor, estas son culturas agrícolas, entonces es cosechar. Tú vas a dar tu esfuerzo, la planta empieza a crecer, da frutos, ¿y qué hace? Muere. Entonces, esos frutos son los que a ti te van a alimentar. Y te da vida. Entonces, por eso, si tú lo manejas en los ciclos o en las veintenas, llegamos a la veintena de la muerte. No es un culto a la muerte en sí como muerte, sino al cosecharlo, ¿no? Llegas y empiezas a cosechar. Ahorita ya tienes maíz, tienes trigo, tienes frutas. Por eso son las frutas que tú le vas a ofrendar a esa parte. Uh-huh. ¿De qué le ofrendas a esa vida? Esos alimentos. Tú das las gracias y pones un altar y dices tú, si mi altar es pobre, pues es porque he cosechado un poco. Uh-huh. Si tú eres una región donde es más abundante en frutas, y ves a Oaxaca, ¿no? Y pones unas pencas gigantescas de plátano, te vas hacia el norte, casi no se cosecha, ¿no? Por ejemplo, mis abuelos son de Guanajuato, y mi abuela lo único que ofrendaba era un vaso de agua, sal y un pan de sal. Y dices tú, pues es más pobre. ¿Por qué? Porque no hay tanta la agricultura hacia la parte norte, hacia la parte centro. Entonces, es ofrendar de esa manera es lo que se maneja. Entonces, por eso es que en el México antiguo era el ritual. Dice, ahora que yo muera, ¿qué es lo que me voy a llevar? Yo cuando vaya a esos lugares, según mi forma de muerte, es a donde me van a llevar. Entonces, tú vas a necesitar algo, ¿no? ¿Qué necesitas? Te ofrendo. Por eso pongo las vasijas, pongo semillas, pongo algunas plantas, porque eso es lo que te va a servir para donde tú vas a ir. Si vas a ir al Mictlán o si te vas a ir al paraíso de Tlaloc. Entonces, según a dónde vas a ir, tú vas a necesitar ese lapso, algo que te acompañe. Wow. Eso se va a manejar en ofrenda, pero hacia el muerto, hacia la persona. Entonces, por eso es cuando se maneja acá, no es la burla a la muerte, es un respeto. Y ahorita nos vamos a recordar la muerte, y no es una muerte como lo manejan ahorita, por ejemplo, la santería. Es decir, es muerte, que me cuide, que me proteja y que me dé riquezas. No, el Día de Muertos es lo contrario. Nos vamos a acordar de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros tíos, las familiares que tengamos muertos, hasta de las mismas mascotas, ¿no? Sí. Entonces, le lloramos a nuestra mascota y decir, pues mi perrito. Entonces, eso es recordar. Por eso dicen, el Día de Muertos no es una mofa. Yo no me voy a mofar de mi abuelo, de mi bisabuelo, si él me quería mucho, y decir, pues mi abuelo me llevaba, comíamos, íbamos al campo. Eso es recordar, eso es la muerte que la trae. Se está reviviendo, pero no es que como nosotros lo veamos, un espíritu, no, sino el espíritu que yo tengo, lo que yo me acuerdo. Por eso dice, ¿qué te acuerdas de ellos? Eso es lo que vas a mantener vivo. Tú no te acuerdas cuando te regañaban y te pegaban. A lo mejor te acuerdas y dices, pero ese fue un buen consejo. Estoy trayendo a la vida los recuerdos de mis tíos y de mis abuelos y decir, eso es el Día de Muertos. Eso es lo que ahorita yo llego con mi abuela y te empieza a platicar, es que tu abuelo y tus tíos, y cuando yo era niña. Entonces, eso es recordar el Día de Muertos. Claro, perdón, y además como lo platicábamos,
Entonces la idea que se tiene de que nos burlamos de la muerte del mexicano, pues no es muy cierta, ¿no? Sí, porque si uno se va a las comunidades rurales, hay un respeto, ¿sí? Y si nos vamos un poco más atrás, en tiempo, el siglo pasado, bueno, comunidades como, estados como Michoacán, como Oaxaca, Chiapas, ¿no? Es decir, hay todo un sentido de respeto hacia las ofrendas, ¿no? Estado de México, pero en las comunidades rurales, ¿no? Sí. Entonces esa idea de que se dice nos burlamos de la muerte, pues es muy relativo a esto, ¿no? Es muy reciente eso. Obviamente esto se genera con todo un proceso. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, cuando la UNESCO declaró como patrimonio material, pero es a los grupos indígenas, curioso, es a los grupos indígenas a los cuales era el patrimonio. Es decir, es la parte ligada directamente a la parte indígena y sus manifestaciones. Hablamos específicamente de grupos indígenas, como tú bien dices, Oaxaca, Mixquic, Michoacán, Chiapas, todas las comunidades principalmente rurales, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que coincidimos que no está mal esto de las ofrendas. Se está dando, ¿sí? Y lo hablamos hace un momento, se da la mezcolanza, se da con elementos de Halloween, ¿no? Sí. Ahí los tenemos, ¿no? De repente presentes en la ofrenda, ya pusieron la calabaza, o ya pusieron el vampiro, o como se dice, ¿no? Nos disfrazamos de vampiros, de catrinas. Sí, ya la catrina se volvió un disfraz. Un disfraz, ¿no? Y además ya se convirtió, fíjense curioso, una expresión cultural se está convirtiendo en un negocio. No, bueno, pues a la larga, en el sistema en el que estamos, todo termina convirtiéndose en negocio, ¿no? Eso que ni que. Ahora, yo percibo, ustedes me dirán si va por ahí o no, yo percibo que al ser una manifestación viva, porque ha estado viva históricamente, ¿no? Es decir, se ha ido transformando por eso justamente, porque está viva y por eso se niega a ser, digamos, completamente como pieza de museo o como dirían los puristas, estática, en donde todo se deba respetar. Una cuestión, entonces, hay que separar en la época prehispánica y a partir de la conquista, ¿no? En la época virreinal, cómo ese concepto de muerte o de la muerte, cómo nos llega con los españoles, ¿sí? Y cómo se desarrolla en el virreinato y luego ya en el México independiente, en la Revolución, y posteriormente ya con Lázaro Cárdenas, esa búsqueda de lo mexicano, ¿no? Y es cuando se trata de romper con esquemas muy occidentales, y toda la gente pensante de aquel momento, en la época de Lázaro Cárdenas, es buscar la identidad en lo prehispánico. Sí. Y se retoman todos estos elementos, ¿no? Ahora, pero aún así, de acuerdo a lo que tú comentabas, bueno, con lo prehispánico había digamos, esta costumbre de ofrendar ligado a muerte, vida, ciclos agrícolas. Evidentemente llegan los españoles y ya traen una tradición de festejar a los muertos, literalmente, que vienen desde los romanos, ¿no? Judeo-cristiana, ¿no? Y viene la parte católica que comentaban, ¿no? Lo que tú bien decías, fieles difuntos, todos los santos, o sea, sí, mijitos, pero el padre dice que tiene que ser solamente a los que son católicos, primero, ¿no? Es todos los santos. Y el día primero a los fieles difuntos. A los fieles difuntos, o sea, bien la palabra, como tú bien decías, Ismael, ¿no? Ahora, y luego de ahí viene todo este sincretismo que se da entre la tradición que traen sus genes, la gente, los hijos, los nietos, los bisnietos de las comunidades indígenas, con el catolicismo que viene y se impone. Pero bueno, sincretismo también implica resistencia en muchas ocasiones. Y si me imponen que debo resolver, sí, ok, a lo mejor acepto la fecha, como tú bien decías, ¿no? Ya no es septiembre, octubre en las cosechas. Vámonos a noviembre. Agosto, septiembre, sino vámonos a noviembre, muy bien. Pero pues yo le voy poniendo mi cempasúchil, le voy poniendo mi copal, le voy poniendo esto, le voy poniendo aquello, que a mí me parece algo que enriquece desde mi punto de vista, y que era culturalmente, 28, 29, 30, 31 de octubre, ¿no? Sí. Y allá hay comunidades en las cuales todavía hasta todo el mes de noviembre se le está dedicando a los muertos. O sea, es decir, en esta veintena que mencionabas, Ismael. Ajá, que a lo mejor se puede manejar, pero por esa veintena lo estamos manejando desde México antiguo. Pero recuerden que las culturas en el México antiguo no todas son iguales. No es lo mismo los purépechas que lo que eran zapotecos o eran mexicas, o aquí en la región que estamos en Texcoco, que eran acolhuas, ¿no? Cada una de ellas tenía sus costumbres, ¿no? Pues sí, también eso de que un México, pues ¿cuál México? Si había muchos pequeños países, que lo platicamos afuera, ¿sí? Cuando llegaron los españoles, obviamente retoman
los cronistas como Sahagún, lo que se hacía aquí, pero obviamente en el centro, ¿no? Y en la zona maya, pero lo que era el norte, quién sabe, distinto, ¿sí? Tenemos que hacer otra pausa y regresamos para comentar. Quiero saber el punto de vista de mis invitados alrededor de las manifestaciones actuales, los elementos de la manifestación actual, que me parece muy interesante. Vamos a regresar en un momento. Regresamos a Carpe Diem, estamos platicando con Ismael Nieto y Pepe Ramírez sobre este asunto del Día de Muertos, y comentábamos que a veces se pone más interesante la charla fuera de cámara que ya en cámara. Pero bueno, platicábamos sobre estos elementos y me decías, Ismael, el pan de muertos. El pan de muertos, si bien comentábamos, es una tradición que ya nos viene de los españoles, ¿no? Pero tiene muchos elementos ligados a, específicamente el pan de muerto, a manifestaciones prehispánicas. Exacto. A ver, cuéntame del pan de muerto. Bueno, pues el típico pan de muerto, dicen, es el bultito, ¿no? ¿Por qué? Pues una tumba. Observamos la bolita que va al centro, es un cráneo. Entonces es la tumba con un cráneo y las figuritas en los lados son los huesos. Entonces, por eso es un pan de muerto, es una tumbita la que estábamos alimentándonos. Wow. Eso es lo que se maneja como el pan tradicional, a lo mejor hasta en panaderías, pero nos vamos a todas las comunidades y hay muchos aspectos, ¿no? Como dice Pepe, hay conejos, hay animales, hacen perros, hacen cocodrilos, lagartijas, hacen máscaras, ¿no? Dice, va a ser tu máscara. O hay unos que dicen, tú vas a hacer un pie, voy a hacer una mano. Entonces, ahí es como dicen, a lo mejor desde el aspecto cultural antiguo, dices tú, por eso hago una máscara, por eso hago una figura de muerte. O le llaman a los panes, es una animita. Pero eso es otra vuelta. Animita, de ánima, de ánima, sí, pues es una ánima, una pequeña ánima, dicen, son de niños. Y son, pero casi todas las figuras son de mujeres, ¿sí? Entonces, esas mujeres son las mujeres que se hacía la representación de la madre, ¿sí? Por eso son las figuras de Tlatilco, son las mujeres desnudas del cuerpo. Y observamos los panes y vemos si todavía trae hasta el taparrabo. Sí, trae la trenza o traen hasta los puros ojos nada más en bolitas almendradas, porque son de la época de Tlatilco, ¿no? Hace más del preclásico, sí, ¿no? Entonces, la encaladilla, decías. La encaladilla, ¿no? Es un pan delgado, es blanco, y dices blanco, ¿por qué? Porque es hueso, ¿no? Y tenemos manchas rojas, ¿no? Todo es parte del cuerpo que se está echando a perder, ¿no? Si nosotros vemos a Micantecutli y vemos a Mitlancíhuatl, el señor y la señora de la muerte, tiene manchas, porque no es un cuerpo completamente descarnado, todavía tiene partes de hueso, pero tiene carne, y son partes de cuerpo que se está echando a perder. Entonces, eso es un simbolismo que dices, a lo mejor ya las personas no netamente lo recuerdan el por qué se hace, pero se sigue utilizando. Pero de ahí viene. Exacto, entonces por eso en la ofrenda ponemos cañas, ¿no? Y dices, cañas, ¿por qué una caña? Bueno, porque representa los huesos. Naranjas representa cráneos. El azúcar, dices, estos son lo que se manejaba del mundo europeo, y se manejaba con azúcares finas. En México va a entrar con azúcar común y corriente y hacemos calaveritas de azúcar. De ahí vienen las calaveritas de azúcar. Exacto. En esta combinación. Sí, pero las calaveritas de azúcar son de finales del siglo XVIII, principios del XIX. O sea, relativamente recientes comparado con toda esta tradición que comentaban. Yo creo que aquí es importante mencionar que no todo viene desde la época prehispánica, como se tiene hoy en día la creencia, ¿no? Sin quitarle valor, porque tiene su significado, un poquito como lo comentan, ¿no? Sí, por eso es que una ofrenda siempre se va a decir, lo principal en una ofrenda que no te debe faltar, dicen, es la sal, el agua y el copal. Entonces, estos elementos. Picado. El papel picado. Pero el papel picado no es prehispánico. Ese también ya viene. No, bueno, a lo mejor no papel prehispánico picado, pero sí el papel amate. Si por ejemplo te vas a los entierros que se encontraron en el Templo Mayor, ves una máscara de Tlaloc completamente hecha de papel, ¿sí? No papel como lo pensamos de papel de China, sino papel amate. Y se maneja dentro de ello. En los rituales de brujería, digámoslo así, del chamanismo, se hace el papel picado y se recorta el papel amate y dice, yo quiero que Pepe le pase algo, que esté muy bien. Yo le hago su figurita y le mando la figurita de papel. Es un papel picado. Entonces, ahorita nosotros ya es la representación de papel picado, no pensarlo como ahorita con las figuras que tiene. Sí. Porque ese ya es parte de lo que comentabas, de hacer la cultura intangible, ¿no? Cada año le hacen diferentes figuras. No, es de cómo se maneja el papel picado y cómo se va a ir evolucionando hasta la actualidad, ¿no? Y representar algo en el papel. Exacto. O sea, es decir, que a la larga es lo que yo quiero decir, que además también tengo un significado a través del papel, ¿no? Que creo que es importantísimo. Sí, por eso es que el papel te va a representar el viento.
Entonces tú pones el viento, entonces pues el papel se pone colgado porque es el viento. ¿Por qué pones el copal o el incienso? Porque vas a limpiar o purificar el espacio. Entonces cuando se va a hacer el ritual, la persona se hinca, prendes el copal y limpias, purificas el espacio donde van a llegar tus cuerpos. ¿Para qué pones eso? Porque no cualquier persona va a entrar. Por eso es que sacas las flores de cempasúchil y le pones hasta la puerta. Sigue siendo la guía, ¿no? Estás invitando a tus familiares. Y hay personas que dicen, y pongo una vela pat, el ánima solitaria. ¿Por qué? Porque no nada más es personas que están ahí vagando, son almas o personas que no son de tus familias, pero a lo mejor dices, fue un vecino, el vagabundo, eso. Entonces, para que no llegue y no te haga mal, tú le pones una... Ahí está tu luz. A tu luz, exacto, porque se maneja dentro de ello, ¿no? Por ahí después lo manejamos en las leyendas, ¿no? Sí. Entonces, en Huexotla se manejan las leyendas. A un lado de la iglesia están las piletas o las fuentes de las ánimas, y ahí son donde te representan esas ánimas, que son las que te dicen, las que te van a asustar. ¿Sí? Tú vas a la calle y dices tú, rezas una plegaria para el alma solitaria. Porque esas son personas que todavía están por ahí perdidas y no tienen. Entonces, esas ofrendas también da para eso. Si en tu ofrenda lo consideras, exacto, a quien se cuele, digamos que mis parientes e invitados que los acompañan, ¿no? Exacto, del que pueda venir. Ahora, dos últimos elementos porque sí me parece importante. Las calaveritas escritas, que me imagino ya es una tradición más de pues cuando llegaron los españoles y a culturizar, pero esta costumbre de hacer las calaveritas escritas, con rima y todo este asunto, viene desde Posada. Sí. O sea, me refiero a la calaverita las literarias. Que eran la burla hacia la sociedad. Con la rima y todo este asunto, porque vaya, muertos también se refiere a poesía de alguna manera, porque sencilla, pero es poesía. Hay que tomar en cuenta que las ofrendas a muertos se hacen en todas las culturas, en muchas culturas del mundo. No es nada más típico de México, ¿no? En muchas culturas del mundo se hace, ¿no? La ofrenda, el pan de muerto, lo que tú comentabas, hay más de 60 tipos de pan de muerto en la República Mexicana. Y también se hace en partes de Europa, ¿no? En Portugal también hacen un tipo de galleta para estas épocas de muertos, ¿no? Entonces no es nada más exclusivo. Lo exclusivo es cómo lo hacemos tan colorido aquí en México. Sí. No, bueno, quedamos, como platicamos al principio, da para todo tipo de manifestaciones artísticas, culturales, místicas. Ahora, esta parte del misticismo, que si bien las culturas prehispánicas tenían una carga religiosa, mística muy grande, muy fuerte, profunda. Y luego, bueno, viene un catolicismo, hacemos sincretismo, pero el mexicano en términos de psicodinamia o de psicología, somos místicos, no en vano a nivel literario, pues qué te digo, estos movimientos literarios de la imaginación, Juan Rulfo, el mismo García Márquez, Octavio Paz, es decir, que se le llamó, se me fue la palabra en términos del movimiento literario, de realismo mágico. O sea, es decir, está ligado a muertos, porque nos invita a pensar en que regrese el muerto, en que nos acompaña, pongo la foto de mi ser querido, allí está, le pongo lo que le gusta, además de todos esos elementos le pongo lo que le gusta. Eso sí es muy de nosotros, y eso sí nos viene desde la parte. Bueno, la pregunta sería, hoy en día entre los jóvenes, ¿realmente se considera que regresan los muertos, que vienen los muertos estos días? Ajá. Porque desde el México antiguo entonces no, porque en el México antiguo no existía la reencarnación. Pero cuando entra el catolicismo sí, si tú te portas bien, si ustedes van a ir, ustedes se van a ir al cielo. Y en esta temporada Dios les va a permitir regresar. Entonces ahí es una cuestión religiosa, porque en el México antiguo no. Los únicos que podían regresar eran los guerreros, y esos iban con el sol y regresaban en forma de mariposas. Por eso vemos Michoacán y ahorita es el culto a las mariposas. Son guerreros muertos en guerras floridas. No reencarnan. En el México antiguo no existe la reencarnación, pero aquí sí, en el catolicismo sí. Pero no, en el México antiguo sí existía también un concepto de que hay algo después de la muerte. No, por eso yo ofrendaba y llevaba. No, porque dice que es el camino al Mictlán. Entonces el camino al Mictlán no es de la noche a la mañana. Entonces van a ser, no te recuerdo, son 7 años en que vas a ir, y en el México antiguo se le lloraba todavía 4 años al cuerpo para que ese pudiese llegar, porque no es nada más es de que ya se murió en muerte natural y vas a estar en el lugar de la oscuridad, en el lugar donde no sale nadie. Entonces son etapas que vas retrocediendo, por eso dicen la muerte es otra vuelta a la vida.
Si nosotros nos podemos estudiar esos caminos, de los 9 caminos, son los 9 meses de gestación. Entonces, cuando tú mueres, vas a volver. Por eso luego dicen, es que en el México antiguo se los comían, porque los metían en vasijas, excavas y encuentran vasijas. No, es representar el vientre de la madre, el abrir nuestra madre tierra, y vuelves a introducir esa vasija y te vas a ir al Mictlán. Ahí vas a estar en el estado que se pudre tu cuerpo, por eso tienes esa representación de muerte que está pudriendo, y caminas esos 9 niveles para llegar a la parte de oscuridad donde no hay salida y no hay regreso. El muerto está ahí. Y por eso el acompañamiento con el perro, y se pone alimento, ¿no? Pero para ese lapso, para que tú llegues al lugar de la oscuridad, y de ahí ya lo sabes. Y eso lo Escuincle acompañaba. Esa era la función. Tlalocan también, ¿no? Ajá, en el Tlalocan, porque aquí en el México antiguo no se manejaba si eres bueno o malo, te vas a ir al cielo, al paraíso, al infierno. No, aquí según cómo mueres en muerte natural, te vas a ir al lugar de los muertos. Si tú eres guerrero y mueres en una guerra florida o en sacrificio, te vas a ir a acompañar al sol. Pero si tú mueres por cuestiones del agua, una lluvia, una inundación, cualquier problema que tuviste con el agua, entonces te vas a ir a ese paraíso, al Tlalocan, el lugar del agua, ¿no? Entonces eso es muy distinto. Wow, se nos acaba el tiempo, lástima, porque en realidad platicar aquí con estas dos personas vale mucho la pena. Yo sí creo que no nada más da para un programa, da como para que hagamos un documental completo sobre este asunto. Quiero agradecer a Pepe Ramírez, a Ismael Nieto, que hayan estado con nosotros para platicar de esto. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Gracias por venir a platicar sobre este asunto y darnos luz sobre un tema que nos toca a todos. Que nos toca y que además, bueno, pues disfruten estos días, pues sí, celebren a sus muertos. Exactamente. Ajá, y el otro es el que lo puedan estudiar y decir, pues a lo mejor nos están engañando, ¿no? Ahora pónganse a buscar e investigar y saquen conclusiones, porque decir, eso nunca lo supe, eso no me lo dijeron en la escuela. No, lee y trae. Y el otro es, como dicen, conoce pueblos, conoce personas, cómo lo sienten, y todas las personas van a tener una percepción distinta de lo que es la vida y la muerte, y lo que es oculto, ¿no? La muerte. Sí, porque lo que platicábamos, realmente esto de las ofrendas adquirió mucho auge con la película de Coco, y luego con la filmación de James Bond que hicieron aquí. Eso es como que todo el mundo dice, y es muy colorido, ¿no? Pero aquí pero ya existía desde antes, era muy rico desde antes, ¿no? Lo único que pasó es que con esto se puso en un escaparate internacional, y sí, muchos mexicanos voltearon, que no festejaban muertos, sí voltearon a decir, ay, pues mira, sí es de nosotros, ¿no? Lo que platicábamos, pero sobre todo determinadas clases sociales, ¿no? Pero sí creo que como pretexto finalmente funciona, porque sí creo que ahorita no hay mexicano que no sienta un poquito suyo esta parte, ¿no? Sí, y se maneja desde todo, como dices tú, desde todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay obras de teatro, hay cine, así como dices, si para Disneylandia fue algo, para hacer algo de Día de Muertos en México, significa que va a ser un cambio dentro de ello, ¿no? Sí. Ahorita hay exposiciones, culturas, o sea, todo se va a enriquecer desde todos sus aspectos, ¿no? Si tú dices, escribo, yo escribo. Si yo voy a excavar, voy a hablar de lo que encontré en una ofrenda. ¿Qué se maneja desde la historia y cómo se está evolucionando? Pues todos los aspectos los están manejando, ¿no? Aspecto social, cultural, religioso, desde todos, ¿no? Entonces ahora tenemos una cultura, y por eso dicen México es una gran cultura, porque lo ves desde todos los puntos, de todos los aspectos que tú quieras ver, ves el aspecto vida y muerte y cultural. Quedémonos con eso. Muchísimas gracias, hasta la próxima.